Tipos de datos en Python. Aunque existen varios tipos de datos en Python, vamos a comenzar hablando sobre datos numéricos, dos formatos muy importantes, que son los números enteros y los números decimales. Por defecto, Python procesa números enteros. Se conocen porque no tienen el punto decimal. En las divisiones la respuesta es un número decimal. Si se combinan en una suma números enteros más números decimales, la respuesta es un número decimal. La función type nos permite conocer qué clase de datos estamos trabajando. Ejemplo, vamos a ver qué tipo de dato resultará si se suma 3 más 2. La respuesta es entero. ¿Qué tipo de dato será si se divide 20 entre 4? La respuesta es un número decimal. Las variables permiten asignar datos a variables. Ejemplo, asigno a la variable A el dato 3 más 2 y asigno a la variable B el dato 20 entre 4. Verifico, A es 5 y B es 5.0. Puedo verificar qué tipo de dato tengo en A. Faltó el paréntesis. A entero, y puedo verificar qué tipo de dato tengo en B y dice que es un decimal. Operadores de comparación permiten comparar datos para saber si su relación pueden ser iguales, diferentes, mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. La respuesta va a ser siempre verdadero o falso. Ejemplo, si pregunto type A es igual a type B, la respuesta es falso, porque uno es decimal y el otro es entero. Pero si pregunto si A es igual a B, la respuesta es verdadero, porque 5 matemáticamente es igual a 5.0. Si pregunto A es menor o igual que B, me dice verdadero, porque A es igual a B. A es diferente, lo hago con el signo de admiración, de B. Me dice falso, son iguales. A será mayor que B. También es falso, porque son iguales. Vamos a hablar de los datos tipo cadena. Son datos alfanuméricos y son de la forma str. Y vamos a hablar también sobre valores de entrada y salida, input y print. Comencemos con esta función, a igual a input. Si escribo a igual a input, como vemos no salen los tres signos de mayor. Esto indica que el computador está esperando que nosotros ingresemos un valor, por ejemplo 235. Entonces ese valor es el que se asigna ahora a A.
verificamos y observamos que se presenta entre dos comillitas. Quiere decir que ese tipo de dato, aunque ingresamos un número, es un dato tipo cadena, string. Si lo sumamos o lo multiplicamos, por ejemplo, 3 por A, escribe 3 veces eso. Si escribimos A más A, escribirá 2 veces eso. Para indicar que ese dato tiene que ser entero o decimal, entonces lo que hacemos, recuerden que con la flecha hacia arriba se repasan las operaciones últimas que se han realizado. Entonces vamos a escribir A igual a input. Vamos a pedir que nos pregunte un dato, pero esto lo ponemos entre paréntesis e indicamos aquí que se va a ingresar un valor entero. Entonces ahora si escribimos cualquier número, preguntamos cuánto vale A y ahora ya no están las comillas, ahora es un valor entero, type A. Ahí lo tenemos, clase entero. Si queremos indicar un número decimal, entonces ingresamos aquí float. Entonces 248 type A, ahora dice que es float. Vamos a ver A, efectivamente ahí se ve el punto decimal. Ejemplo, vamos a partir este sencillo ejemplo para repasar o estudiar la función print. Vamos a ver un cuadrado que tenga ancho 5 y alto 3. Y a ese cuadrado le queremos calcular su área y queremos calcular su perímetro. Entonces ingresamos los datos preguntando cuánto es el ancho como valor decimal con esta instrucción que está aquí y cuánto es el alto. Y después procedemos a escribir ancho por alto entonces escribimos tal y como está aquí, ancho igual float, abro paréntesis, input, abro paréntesis, inicio una comilla, escribo ancho. Esto que se escribe aquí es lo que va a salir en la pregunta para que yo sepa qué dato es lo que me están preguntando. Y me va a especificar, por ejemplo, que las medidas que quiero ingresar son centímetros. Dejamos espacio para que nos separe los dos puntos del valor que vamos a ingresar y cerramos los dos paréntesis. Entonces, como ven, lo que se escribió entre comillitas sale antes, para ingresar el número precediéndolo. Entonces, ancho en centímetros, observamos aquí, es 5, el alto es 3. Te coloco aquí, esperando respuesta ancho, coloco 5. Y repito la operación para preguntar el alto. Entonces, cambio aquí, alto, y aquí pongo también alto. No tienen por qué coincidir que allá diga alto y aquí alto, pueden decir cosas diferentes. El primer alto es el nombre que se le da a la variable y el segundo es solamente el texto que va a salir precediendo el dato que se quiere ingresar. Entonces el alto quedamos que era 3. Bien. Vamos entonces ahora a calcular el área. El área es igual a ancho por alto. Vamos a ver aquí, escribir área igual ancho por
alto. Entonces aquí asigno a una variable que llamo área la multiplicación del ancho por el alto. Verificando cuánto vale la variable área, veo que es 15 y efectivamente es un número decimal. Si escribo print área, tiene que ser entre paréntesis colocado, me imprime 15. Ahora fíjense, ya hemos calculado esto, print área da 15. Voy a cambiar aquí, hacer más extensiva la orden para que me acompañe el 15 sobre con más información. Escribo entonces esto que está aquí, print, entonces al igual que antes, print, lo que coloque entre comillas va a ser texto que va a aparecer, área igual, cierro la comilla, pongo una coma, escribo la variable área para que me coloque lo que hay en la variable área, abro una comilla, inicio con un espacio para que me separe del valor de la variable y especifico que son centímetros cuadrados. Cierro la comilla, ese es un mensaje, centímetro cuadrado, y cierro el paréntesis. Entonces me dice área es igual a 15 centímetros cuadrados. El perímetro también lo puedo asignar a una variable que llame perímetro, pero vamos a hacerlo así para que se vea que también pueden ingresarse cálculos en la orden print. Entonces de esta manera escribo print, abro paréntesis, inicio un texto que quiero acompañar, que me lo escriba, perímetro igual, dejo un espacio, cierro la comilla, coma, ahora separo el texto, ahora empiezo a calcular qué es el perímetro, lo calculo como ancho más alto multiplicado por 2, coma, y ahora abro un comentario, entre comillas lo tengo que colocar, dejo un espacio para que me diga que es unidad es eso, en este caso serán centímetros, cierro la comilla y cierro el paréntesis. Y ahí tengo la respuesta, el perímetro es 16 centímetros.